Buenas tardes. Iniciamos con el tema 5, que sería con el que cerramos este módulo. Este tema se trata de los registros públicos. Los registros públicos establecidos en el Código Civil son de dos naturalezas. El primero es el encargado de registrar el estado civil de las personas, lo que actualmente está a cargo del CERECI. Y el segundo es los derechos reales sobre los inmuebles, que aún dependen del órgano judicial. Iniciaremos hablando del registro civil, es decir, del registro del estado civil de las personas. El registro civil maneja tres categorías de libros principales: los libros de nacimiento, los libros de matrimonios y los libros de defunciones, donde se registran las partidas respectivas. En las partidas de nacimiento se registran todos los nacimientos acaecidos en territorio boliviano y también los sucedidos en el extranjero de hijos de bolivianos. La inscripción de nacimiento se rige actualmente por la Ley 2616, que establece la inscripción de los menores hasta los 12 años en forma gratuita y posteriormente con costo mínimo. Asimismo, uno de los cambios grandes que ha introducido la Ley 2616 es evitar la judicialización de las inscripciones. Actualmente las inscripciones de nacimiento, no importa la edad, se pueden registrar directamente si son de menores hasta los 12 años y vía trámite administrativo para mayores de los 12 años. Anteriormente, si bien no recuerdan ustedes, necesariamente las inscripciones que no hayan sido registradas dentro del año tenían que registrarse vía judicial. También tenemos los libros de matrimonio, donde se registran los matrimonios celebrados por los oficiales del registro civil. En este tema ha habido una variante. Se ha incluido ahora un libro de uniones libres o de hecho, donde se registran aquellas uniones que han sido demostradas como tal. En ese libro también tendrían que registrarse las partidas, las sentencias, si es que se ha producido vía judicial, o las desvinculaciones simplemente de las uniones libres. Debemos tomar en cuenta que las uniones libres no afectan el estado civil de las personas. Por lo tanto, ha habido mucha reticencia durante muchos años de tener un libro de registros de las uniones libres. Sin embargo, se ha tomado en cuenta para crear estos que las uniones libres, si bien no alteran el estado civil de las personas, pero sí producen efectos similares al matrimonio en cuanto a los bienes y en cuanto a los hijos, siendo esta la razón por la cual se han creado estos libros. Bueno, y tenemos finalmente las partidas de defunción. Se registran las defunciones sucedidas en territorio boliviano. También se registran los fallecimientos presuntos en base a sentencia ejecutoriada. En el tema del registro de defunciones, téngase en cuenta que si este debe ser registrado dentro de las 24 horas de acaecida la defunción y en el campo dentro de las 48 horas. Caso contrario, se tiene que recurrir a la vía judicial para su registro. Los registros públicos son los únicos encargados de dar fe probatoria respecto a los actos y hechos asentados en ellos. Por tanto, las partidas asentadas en los libros de registro civil y los certificados que se emiten dan fe sobre los actos que constan en ellas. Las modificaciones, rectificaciones, adiciones y cancelaciones se hacen conforme al reglamento vigente emitido por el Tribunal Supremo Electoral. La resolución se encuentra en la página de la maestría. Estas resoluciones han ido variando, han ido introduciendo más a la vía administrativa trámites que antes estaban destinados necesariamente a la vía judicial. Actualmente en la vía judicial solamente se dejan aquellos trámites relacionados a la identidad de las personas. Cuando se cambia la afiliación o la identidad de una persona, recién ahí tiene que recurrirse a la vía judicial. En todos los otros casos que impliquen simplemente rectificaciones sin cambio de filiación o sin cambio de identidad, se van a la vía administrativa conforme lo establece el reglamento. El otro registro público establecido en el Código Civil es el registro de derechos reales. La inscripción en derechos reales da fe entre partes y frente a terceros sobre los actos que constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles.
Los actos no registrados en derechos reales solo surten efectos entre partes y no son oponibles frente a terceros, porque justamente derechos reales es un registro público, es el encargado de dar publicidad al derecho real que se tiene sobre la cosa. La prenda sin desplazamiento no surte efectos contra terceros, sino desde su inscripción en derechos reales. Se inscriben en derechos reales todos los actos mencionados en el artículo 1540 del Código Civil. Asimismo, téngase en cuenta que se pueden registrar todos los actos cuya seguridad y publicidad convengan a los interesados. Para inscribir un acto, este debe constar en documento público, en documento privado reconocido o en resolución judicial. Sin embargo, tómese en cuenta que si es un acto que la ley establece como requisito de forma que sea celebrado por documento público, este no puede ser inscrito en derechos reales si es que el acto no cumple con ese requisito. Por ejemplo, no podemos inscribir un crédito con garantía hipotecaria mediante un documento privado reconocido, ya que necesariamente la hipoteca debe constar en un instrumento público. Lo propio sucede con la antícresis. Por lo tanto, derechos reales seguramente rechazará la inscripción de ese documento. La inscripción no otorga validez a los actos nulos o anulables. Es decir, que no se puede decir que porque se haya inscrito en derechos reales un acto es válido, si es que en ese acto concurre alguna causal de nulidad o anulabilidad, pues la inscripción no dará validez al mismo. El derecho preferente de los adquirentes se define por la inscripción prioritaria de los mismos. Es ahí donde radica la importancia de la inscripción en derechos reales. Ahora bien, ¿quiénes pueden solicitar la inscripción? Pues pueden solicitar la inscripción las personas con un interés legítimo en realizarla, el notario que hubiese autorizado el acto o el juez que hubiese emitido la ejecutoria. La fecha que constará en la inscripción será la de presentación del título en la Oficina de Derechos Reales, definiéndose por esta la prioridad o no. Es decir, que no importa la fecha que conste en el título, lo que importa es la fecha de presentación, y esa fecha de presentación es la que definirá la prioridad. Si se efectúan correcciones, estas constarán en subinscripciones que se asentarán en la misma matrícula. Ahora nos referiremos a la anotación preventiva y es importante realizar una puntualización, que es la diferencia de la anotación preventiva en el nuevo Código Procesal Civil versus el anterior Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil no establecía cuál el efecto de la anotación preventiva. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la jurisprudencia y la práctica hizo que la anotación preventiva sea el medio de asegurar la ejecución de la sentencia con preferencia a otros derechos no anotados o anotados con posterioridad. Es decir, que esa jurisprudencia lo que hizo fue otorgarle preferencia al que anotaba preventivamente una demanda. Sin embargo, ahora estamos frente a otra situación. El Código Procesal Civil ya contiene en el artículo 325 el límite de lo que implica la anotación preventiva. Nos dice, la anotación preventiva de la demanda contenciosa procederá sobre derechos de propiedad de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro cuando la pretensión tenga por finalidad la constitución, modificación o extinción de un derecho real o cualquier forma de desmembración del derecho mediante sentencia. Y aquí viene la parte interesante. Nos dice, la anotación preventiva en un registro público constituye un acto de publicidad y no impide a su titular el ejercicio del contenido de su derecho ni otorga al que obtuvo la preferencia. Entonces, acá tenemos una diferencia fundamental en la práctica de lo que era la anotación preventiva y que se transmite en las demandas. Ahora, si al momento de demandar pedimos la anotación preventiva, debemos saber que la anotación preventiva que nos otorguen no va a otorgar preferencia a nuestro cliente versus nuevos adquirentes. Simplemente va a dar conocimiento de la existencia de una demanda. Si lo que queremos es obtener preferencia, lo que tenemos que pedir es un embargo.
La anotación del embargo es lo que da preferencia. Entonces, la anotación preventiva de la demanda tiene como finalidad la de dar publicidad a la demanda y procede en aquellos casos en que se busca la constitución, modificación o extinción de un derecho real sobre una cosa. En el caso de esta publicidad, lo que hace es eliminar la buena fe de un posible adquirente, ya que ponemos a conocimiento de que existe una demanda que se está tramitando sobre ese bien. Una vez se tiene la sentencia favorable, se puede ordenar el embargo y el secuestro del bien anotado. Es importante también señalar que la anotación preventiva, como su nombre lo indica, preventiva, no es una anotación definitiva. La anotación preventiva caduca en lapso de 2 años si es que no es convertida en inscripción. La anotación preventiva se puede convertir en inscripción cuando se subsane la causa que impedía su inscripción definitiva o exista sentencia favorable pasada en autoridad de cosa juzgada. En los casos establecidos por los artículos 1554, que es referente a las notas marginales que se anotan, dice, cuando las demandas ejecutivas se señalan bienes inmuebles, se notificará al registrador para que en las partidas de inscripción respectivas ponga una nota marginal que valdrá como anotación preventiva de embargo por 30 días, pasados los cuales quedará de hecho sin efecto a menos que se formalizase la anotación preventiva. En ese caso y en el establecido en el 1555, que vamos a ver en un segundo, en esos dos casos no se precisa de una orden judicial para dejar sin efecto estas anotaciones. En todos los otros casos en que la anotación preventiva ha sido dispuesta por orden judicial, entonces será necesaria otra orden judicial para levantar la anotación preventiva. Y volviendo al caso del 1555 que los mencionaba, se trata a los casos en que procede la denegación, y esto es cuando existan faltas que impidan el registro del título en derechos reales. Entonces, a juicio del registrador, podrá poner en el título, bajo su responsabilidad y en el acto, un cargo o asiento de presentación con una constancia igual en el libro correspondiente, expresando brevemente el motivo de la denegación. En estos casos, cuando existe esta denegación y se pone esta inscripción en el borde o se pone esta nota marginal, la misma también caducará. Debemos tomar en cuenta que existen faltas insubsanables por las cuales no se puede registrar un título. Están dadas en el 1556 y que son omitir el nombre de quien transmite o adquiere el derecho, obviamente, omitir el derecho en materia del acto o contrato, no determinar adecuadamente el bien sujeto a inscripción o no individualizar con claridad el bien sujeto a inscripción o no determinar precisa y ciertamente la suma garantizada con el gravamen. A diferencia de las inscripciones sobre el estado civil de las personas, que en sí no se extinguen como tal, sino solamente pueden ser canceladas, las inscripciones en derechos reales pueden ser sujetas a extinción, a cancelación total, a cancelación parcial, dependiendo del caso. Las causales para cada una están establecidas en el Código Civil y sugiero su lectura. La extinción está establecida en el artículo 1557, la cancelación total en el 1558 y la cancelación parcial en el 1559. Debemos preguntarnos cuál es el documento idóneo para cancelar. Pues dependiendo del documento que motivó la inscripción, si fue público, la cancelación también deberá ser por documento público. Las anotaciones hechas por orden judicial se cancelarán por otra orden judicial, excepto en los casos de caducidad que ya mencionamos. Con esto concluimos este tema.